Buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan en la internet o los que están aquí presentes. Estamos en la página 21, en la segunda lección, viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Es la segunda lección de este día y vamos a ir a Dios en oración y así poner la mano del Señor que es lo que tiene en esta mañana para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, con el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu palabra llegue a nuestros corazones, a los que nos escuchan, Padre, que quites todo lo que estorbe, todo negativo, Padre, y tu palabra dice que nunca vuelve vacía si dejamos entrar a tu palabra, Señor, tu voz, que nos ayudes en esta mañana y para honra y gloria tuya, Padre, y cualquier sea la necesidad, Señor, que tú les ayudes, Padre. En Cristo Jesús te lo pidemos, te damos gracias. Amén. En la página 21, hermanos, la semana pasada vimos la base de nuestra esperanza, ¿verdad? Como el fundamento. Usted hace su casa, el cimiento, ¿verdad? Es la base, ¿verdad? Y ahora es la expresión. Y miren a esta persona arriba de esta báscula, ¿verdad? Pesándose, ¿verdad? Expresándolo, y de esa manera, ¿verdad? La expresión de nuestra esperanza, ¿verdad? Y la esperanza la tenemos segura, ya la estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y esa el Señor nos la regala gratuitamente, ¿verdad? Y esa la tenemos segura, ¿verdad? Está la pregunta ahí número 1, dice, ¿cuál es la diferencia entre la religión y una relación con Jesús? ¿Verdad? Y pues la religión no le salva, ¿verdad? Pero le ayuda a tener esa relación con el Señor, ¿verdad? La relación con Jesús es la que le salva, ¿verdad? La que le da la esperanza, que es la expresión de nuestra esperanza, ¿verdad? Miras el cambio de esta persona, ¿verdad? Algo que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Si le da vuelta a su hoja, está una introducción a esta lección y nos dice en la página 22, y la idea central ahí está, dice, nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo, ¿verdad? Si él tuvo esa esperanza en el Señor, ¿verdad? Depositó su fe en el Señor, ya ese cambio, ¿verdad? Cómo piensa y cómo vive en el mundo, ¿verdad? Estando en el mundo. Dice, aplicación para la vida, la introducción a esta lección, dice, cuando las personas escuchaban hablar a Jesús, se quedaban asombradas, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad. Eso está en Mateo 7:29 y el capítulo 8, versículo 9, ¿verdad? Hoy, por supuesto, dice, hay detractores de Jesús, algunos hasta dicen que Jesús nunca existió. Nadie ha postulado esa situación mejor que el académico de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en Juan capítulo 14, versículo 6. C.S. Lewis nos advierte que hay solo 3 conclusiones a las cuales podemos llegar. Jesús tiene que haber sido un engañador, un charlatán o un lunático, o en verdad ser la persona que dice ser, ¿verdad? Hay solo una opción, confesar como Simón Pedro, ¿verdad? El Señor le mostró, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ese Dios se lo reveló, ¿verdad? Mateo 16, versículo 16, ¿verdad? El mundo lo hará a Jesús de muchas maneras, pero el creyente voluntariamente elige esa opción, ¿verdad? El Hijo de Dios. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia, porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y de vivir, ¿verdad? El Señor los cambia, ¿verdad? Dice que nos cambia desde adentro hacia afuera, y eso es una manera de pensar y de vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, ¿verdad? Los deseos, lo que usted quiere. Y este es muy importante. Dice, Cristo se convierte en el centro de nuestra existencia y vivimos para dar gloria a Dios, servir a nuestros semejantes, ¿verdad? Que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? En la página 23 está la primera porción de
la palabra de nuestro Dios. Dice, si no tiene el libro, va a ser en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Es donde vamos a estar leyendo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice, como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, ¿verdad? Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? En toda área de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Ya está escrito, ya Dios lo estableció, ¿verdad? Allá abajo de los versículos dice, el cristiano puede verse como víctima de las circunstancias y las pruebas que lo abofetean, o pueden adoptar una perspectiva redimida, es decir, transformada por el poder del Evangelio, ¿verdad? La palabra hace el cambio, ¿verdad? Si dejamos que haga el cambio en nuestra vida. Dice, lejos de dejarse de entrar por las aflicciones, pruebas, padecimientos, murmuraciones y vituperios, el apóstol Pedro le desafía en 3 aspectos. Y estos son muy importantes, dice. En la manera de entender, ¿verdad? ¿Cómo entendemos? En la manera de obedecer, ¿cómo obedecemos? ¿Verdad? Y en la manera de ser, ¿verdad? Nuestras acciones, ¿verdad? ¿Cómo nos conducimos? La vida cristiana es una vida que está integrada en todo aspecto, pues tiene una buena razón y respuesta para todas las dudas que el enemigo pueda usar, ¿verdad? Los ataques del enemigo, ¿verdad? Para que usted los entienda, ¿verdad? Y el primer punto importante es: el cristiano debe vivir en gracia y santidad y no de conformidad en el mundo, ¿verdad? Que no nos conformemos a lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Porque eso es pasajero. Pero la gracia y la santidad a Dios no la da, ¿verdad? Dice, para que esto suceda, los cristianos necesitan asumir, dice, que una postura militar, ¿verdad? Como soldados, ¿verdad? Dice que somos soldados de Cristo, ¿verdad? En su carta a los Efesios, Pablo manda a sus lectores a estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 14, la primera parte. Y como parte de la armadura espiritual, ¿verdad? Es una parte de la armadura, ¿verdad? Que nos habla ahí en la palabra de nuestro Dios. Dice, Pedro está demandando lo mismo, lo que leímos ahí en 1 Pedro 1:13. Dice, pues Dios quiere que desechemos la vanidad y pensemos en su verdad absoluta, ¿verdad? Lo que la Escritura nos dice. Cuando hacemos esto, nuestro entendimiento empieza a apreciar a los valores eternos, los cuales no se ven en la sociedad enviciada en la corrupción, ¿verdad? En el pecado, en lo que no conviene. El creyente con la mente iluminada por el Evangelio espera por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? La gracia que Dios nos dio al salvarnos es solo una demostración de su gracia realizada el día que Jesús venga por segunda vez, pero en gloria. Ya no va a venir como niño, sino con poder, autoridad, ¿verdad? Viene por su iglesia sin arruga y sin mancha. Dice, el segundo punto importante, dice, el cristiano puede vivir con gracia y santidad porque ahora puede obedecer, ¿verdad? Cuando la persona es salva, dice que es sellada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él nos habla y obedece. El hijo obediente obedece a Dios, ¿verdad? Es difícil aceptar esta enseñanza
muchos la pudieran tomar como una gran presunción, pero la Biblia nos enseña que el inconverso, esto es muy importante, dice, pero la Biblia nos enseña que el inconverso no tiene la capacidad de agradar a Dios, no importa qué tan noble o bueno sea considerado por la sociedad, ¿verdad? Lo que la gente diga, ¿verdad? No puede entender que no, como el título de la lección, ¿verdad? No tiene esa esperanza, no conoce al Señor, ¿verdad? Y ahí está la pregunta número 2. Dice, ¿puedes identificar alguna de las evidencias de la santidad en el creyente? Está hablando de un hijo de Dios, un creyente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este creyente? Dice, vive agradando a Dios en obediencia, ¿verdad? Todo lo que hace, todo lo que habla, ¿verdad? Manera de hablar, acciones, testimonio, ¿verdad? Y ahí está y ahí lo leyeron en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, la segunda parte, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Ahí lo dice el versículo 15, la segunda parte. Ahí donde terminé, dice, pero con la salvación viene, y si la vuelta a la página 24, la obligación de responder con obediencia. Antes éramos incapaces de no pecar, pero en Cristo, con su Espíritu, somos capaces de obedecer, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda a obedecer. Aún más, nuestra obediencia a Dios no es algo mecánico, sino natural, ¿verdad? Ahí está una parte clave, ¿verdad? Dios nos salva, pero no nos hace como títeres, ¿verdad? Como algo mecánico, como usted le hace al carro, prende y maneja, ¿verdad? No, es sino natural, ¿verdad? El Señor hace cambio desde adentro hacia afuera. Dice, pues fluye de un hijo que hace la voluntad de su padre, ¿verdad? Lo hacemos por amor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la esencia de la obediencia, ¿verdad? Está esta pregunta, ¿verdad? Comienza descartando las cosas que no convienen, ¿verdad? Lo que no nos conviene, como los deseos que tenía antes estando en la ignorancia, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, ¿verdad? Que éramos ignorantes, ¿verdad? Por supuesto, las cosas de este mundo no son malas en sí, ¿verdad? Usted va al trabajo, usted tiene dinero, tiene cosas, posesiones, ¿verdad? No son malas en sí, dice, como las casas, los autos, el empleo, etcétera, ¿verdad? Pero ellas pueden convertirse en ídolos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando le damos en primer lugar aquellas cosas que tenemos, ¿verdad? Siendo que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Dios es el que nos da, Dios es el dueño de todo, el oro, de todas las posesiones, ¿verdad? Dice un punto importante, dice el último, dice el tercer punto, dice, el cristiano vive con gracia y santidad para mantenerse apartado del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero que no practiquemos lo que no conviene, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? En otras palabras, el cristiano obediente tiene una meta en mente, ¿verdad? Tenemos una meta. Ahora desea vivir con santidad imitando al Señor Jesucristo. Eso dice cristiano, ¿verdad? Un seguidor de Cristo, ¿verdad? Está imitando a usted, ¿verdad? Algunos piensan equivocadamente que la santidad es un estado extremo que solo una persona beatificada puede alcanzar. Otros piensan que para ser santos tienen que separarse por completo de la sociedad, ¿verdad? De toda la gente. Pero no es así. Dice, pero la Biblia no enseña tal cosa. Jesús fue santo y nunca se separó como un monje ermitaño, ¿verdad? Siempre anduvo entre las personas, ¿verdad? Dice que los enfermos necesitaban un doctor, ¿verdad? Él les ayudaba a sanar las enfermedades, ¿verdad? Sea de pecado, sea a los cojos caminaban, los ciegos les regresaba la vista, ¿verdad? Dice, ser santo no demanda ser una persona confinada que ha rechazado el mundo de manera absoluta, ¿verdad? Que se aparta usted del mundo y se vaya al bosque, ¿verdad? No. Es una persona que
ha aprendido a vivir en el mundo, ¿verdad? Pero está guiada por los valores del reino, ¿verdad? Lo que el Señor le ha encomendado, compartir las buenas nuevas de salvación a toda persona, ¿verdad? Agradando a Dios con su manera de vivir, ¿verdad? Y ahí van nuestras acciones, cómo hablamos, cómo nos conducemos, ¿verdad? Llegamos a otra porción de la Escritura en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 21, y nos dice la palabra de nuestro Dios, dice: y si invocáis por Padre a aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, ¿verdad? Todas nuestras obras, ¿verdad? Conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Esa reverencia al Señor, ¿verdad? Dice que no pertenecemos aquí, somos peregrinos, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Cuando depositamos nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Fuimos rescatados, ¿verdad? Dice: de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en la cruz, ¿verdad? Dio su sangre, dio su vida para rescatar a toda persona que quiera, ¿verdad? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Él nunca pecó, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y eso habla del título de la lección, ¿verdad? Habla sobre la esperanza, ¿verdad? La expresión de la esperanza. Señor es las primicias, y luego todo aquel que ha creído en Él, ¿verdad? Dice que el Hijo de Dios no muere, está durmiendo, ¿verdad? Dice que se imagina que cuando el Señor diga su nombre y usted sea levantado, ¿verdad? Dice que escucharemos su voz y usted va a obedecer, ¿no? Y aún en día, si el Señor le manda a hacer algo, usted escucha la voz del Señor, ¿verdad? Usted obedece, como hijo obediente, dice. Y aquí abajo dice, en los versículos, dice: en cierto sentido, Pedro reconoce la realidad de la vida cristiana como distinta a la vida que antes vivían, ¿verdad? Como éramos antes y lo que somos hoy en el Señor, ¿verdad? Sin duda antes eran miembros en espíritu y en acción de sus comunidades. Dice: los ciudadanos los aceptaban como el pueblo con todos los derechos de un ciudadano nativo, ¿verdad? Pero ahora son peregrinos, personas pasajeras, sin los privilegios de antes. Si le vuelta a su hoja en la página 26, y ahí está nuevamente la idea central, dice: nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo, ¿verdad? Y el otro punto importante aquí nos dice: los cristianos deben aceptar que ahora son peregrinos, ¿verdad? Que no pertenecemos aquí, estamos de pasada, ¿verdad? Dice: como los fieles en la carta a los hebreos, esto significa que ahora tienen una orientación celestial. Hebreos capítulo 11, versículo 16, ¿verdad? Por supuesto, dicen, no nos rehusamos a vivir como miembros de la sociedad. Tanto Pedro como Pablo enfatizaban las responsabilidades sociales que el cristiano sigue teniendo en Romanos capítulo 13 y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Esto significa que el mundo no es nuestro destino, pues caminamos por fe hacia donde Dios ha preparado la morada eterna para sus hijos. Y el otro punto importante dice: los cristianos deben recordar que fueron redimidos, ¿verdad? Todo el que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador ha sido redimido.
Quizás has visto las esculturas de Miguel Ángel. Estas son unas esculturas que hay. Dice, el esclavo que se despierta, el esclavo barbudo, que son figuras que parecen emerger del mar, ¿verdad? Como de la piedra, como que están saliendo, ¿verdad? Son hombres fuertes que salen de la piedra con sus propias fuerzas. Siempre han existido personas hechas por sí mismos, ¿verdad? Ídolos, ¿verdad? O así lo piensan, pero el cristiano no es uno de ellos. Pedro les recuerda que eran esclavos de la vanidad y seguirían en esa triste condición si no fuera por el sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Si el Señor no lo hubiera rescatado, hubiéramos vivido en vanidad, ¿verdad? De nuestras posesiones, de lo que tenemos, ¿verdad? Pero cuando recibimos aquel sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad?, pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Decisión hecha antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el amor de Dios nos motiva a vivir con santidad y pureza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu, Señor, cuando le recibimos, ¿verdad?, fuimos sellados con Él y Él nos ayuda a vivir en santidad y pureza. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y otro punto importante es que los cristianos deben tener ánimo por la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro anima a los cristianos a vivir la vida de fe, ¿verdad? Y ahí está la pregunta 3, ¿no? La pregunta 3 ahí en sus libros dice, ¿cuáles son los cambios que el cristiano siente en su vida? ¿Verdad? Cuando usted se todo, Señor, debe haber un cambio, ¿verdad? Su manera de hablar, su manera de sus acciones, como por lo que dice con su boca va de acuerdo con sus acciones y todo, ¿verdad? Y estos 3 puntos que nos mostraron aquí también, ¿verdad? Aceptar que ahora somos peregrinos, ¿verdad? No pertenecemos aquí, estamos de pasada, ¿no? ¿Verdad? Recordar que fuimos redimidos, ¿verdad?, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fuimos redimidos cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y el último que dice ahí, tener ánimo por la resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa es la garantía, ¿verdad? Dice que es las primicias. Dios Padre levantó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros también vamos a ser levantados, ¿verdad? Si el Señor no viene, si el Señor viene, pues en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso, ¿verdad? Porque el pecado de nosotros no puede entrar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Al lado derecho ahí de su hoja, en la página 26, dice, los cristianos deben tener ánimo por la resurrección de Jesús. Cuando Pedro anima a los cristianos a vivir la vida de fe, no apela al sentimentalismo. Él sabe que la vida cristiana tiene demandas serias y las personas necesitan estar seguras de que su sacrificio vale la pena. Lo que hacemos que vale la pena, no es en vano. Usted lo que haga para el Señor es hacer tesoros en el cielo, dice, ¿verdad? Todo lo que sea en la obra del Señor. Dice el apóstol, le recuerda que el creyente en Cristo, en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe va creciendo, ¿verdad? Y la esperanza el Señor nos la dio, nosotros no la ganamos. Él nos la regaló, ¿verdad? Usted cuando muera, usted sabe dónde va a ir, ¿verdad? La presencia del Señor. Los dos que estaban al lado ahí en la cruz del Señor, le dijo a uno, ¿verdad? El otro no quiso aceptar, el otro le dijo, te digo que en este día estarías conmigo en el paraíso, ¿verdad? En la presencia del Señor. Dice, al final de todo, dice la veracidad de la resurrección es la única garantía necesaria, ¿verdad? Como cuando usted vaya a la tienda y compra algo, ¿verdad? Una tele o lo que compre, ¿verdad? Usted guarda su recibo es la garantía, ¿verdad? Aquí Jesucristo, usted hace todo a Jesucristo por fe, es su garantía, ¿verdad? Que usted vaya a la presencia de Dios. Dice,
Dios promete esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces cuidamos nuestras vidas, ¿verdad?, a no perderlas, pero aquí dice algo importante, dice, Dios promete que el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 39, capítulo 16, versículo 25, ¿verdad? Como cuando los primeros cristianos, ¿verdad?, que decían que si creían en el Señor, ¿verdad?, si negaban su fe, ¿verdad? Pero usted no debe negar su fe en que vaya a perder su vida, ¿verdad? Los que van a compartir a otros países, ¿verdad?, que pierden sus vidas, ellos no están cuidando sus vidas, ellos están dando su vida por el Señor, ¿verdad? Los apóstoles murieron también, ¿verdad?, los mataron, ¿verdad? Y nosotros tenemos en este día la palabra, ¿verdad?, que se nos es predicar. Jesús dijo, el que ama su vida, es el otro punto, el contrario del primero, dice, el que ama su vida, la perderá. El que cuida de su vida y no quiere dar su vida para el Señor, ¿verdad? Ni quiere trazar ningún peligro, nada para el Señor. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Usted que no ame lo de este mundo, ¿verdad? Ame al Señor primeramente. En Juan capítulo 12, versículo 25 nos lo dice ahí. Esta es la esperanza de todo cristiano y la motivación para vivir con santidad. Todo hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la esperanza, ¿verdad? En la página 27 llegamos a la otra porción de la escritura, dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 22 al 25, y son los últimos versículos de esta mañana. Dice, y ahí dice lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿verdad?, las limpió de todo pecado, por eso están purificadas, ¿verdad?, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Versículo 24 dice, porque toda carne es, esto es muy importante, toda carne es como hierba, ¿verdad?, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si usted cree ser algo, ¿verdad?, su carne es como si fuera la hierba. Lo que usted cree que se quiere gloriar es como si fuera la flor. La hierba de un día para otro se seca y se cae la flor y no somos nada, ¿verdad? Pero en el Señor sí, ¿verdad? Y llegamos a la pregunta 4, ahí en la página 27, dice, ¿por qué es necesario el amor entre miembros de la iglesia, especialmente en tiempos difíciles? ¿Por qué se necesita el amor, verdad? En otras palabras, ¿verdad? En un tiempo difícil en la iglesia. Dice que el enemigo viene a matar, a robar, a destruir, ¿verdad? Él no viene a dar vida, a desunir la iglesia, ¿verdad? En el conflicto que se desuna, ¿verdad? Adán y Eva que se separen de Dios, ¿verdad? Ahí comenzó en el inicio, ¿verdad? Debe haber el amor, ¿verdad? Porque no mire usted al hermano, perdone, ¿verdad? Para mantenernos unidos, porque somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y Él vino a unir, somos un solo cuerpo. Usted se imagina si se quita una mano, se quita un pie, ya no va a poder caminar, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que ser su función, ¿verdad? Alabar al Señor, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha encomendado, crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces
Debe haber amor en tiempos difíciles, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Para que haya la unidad. Un punto importante es al recibir el Evangelio, ¿verdad? Cuando usted acepta la palabra, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Los creyentes dejaron las prácticas religiosas y paganas, ¿verdad? A veces no le han comentado muchas veces, ¿verdad? Que la religiosidad, ¿verdad? Y paganas. Si la gente vio esto como un insulto a los valores de sus comunidades, por esta razón los cristianos necesitan permanecer firmes en su fe, ¿verdad? En lo que usted ha creído, ¿verdad? Para su propio bienestar espiritual, ¿verdad? Pero también para amarse los unos a los otros, ¿verdad? Para que crezca espiritualmente, no para que caiga espiritualmente. Otro punto importante dice, quizás habían perdido su lugar en la sociedad. Si usted hizo aquella cosa, ¿verdad? O negar su fe o algo, ¿verdad? No sé, bueno, la situación, ¿verdad? Dice, usted va a perder su puesto, ¿verdad? Usted ya no va a ser ese influyente que estaba allá arriba, ¿verdad? Pero habían ganado algo mayor, como expresa el apóstol, habían renacido no de simiente corruptible, ¿verdad? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? No nomás de su padre y su madre, sino de Dios, ¿verdad? Esa es la simiente incorruptible, nacimos de Dios. Una persona puede perder todo lo que tiene en esta vida. ¿En cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Usted puede perder todo. Un rico puede perder todo en un segundo, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es diferente, ¿verdad? Pedro enfatiza la permanencia de la obra de Dios y lo hace en contraste con la vida natural. El ser humano nace, vive y tiene sus logros, todos los que alcanzamos, ¿verdad? Pero con el tiempo muere. El ser humano que nace de nuevo en Cristo permanece para siempre porque ha nacido de la palabra sempiterna de Dios, ¿verdad? Esa es la esperanza que Dios tiene, ¿verdad? Y que la tiene que expresar. Tiene que compartir a alguien más, ¿verdad? A los demás. Todo lo que usted obtiene aquí no se lo va a llevar. Los tesoros que haga usted en el cielo, sí, usted va a tener un galardón en el cielo. El último punto importante es el apóstol quiere que siempre estén conscientes, ¿verdad? De esta gran distinción, pues lo que perdieron en la sociedad es pasajero, ¿verdad? No interesaba, no tiene importancia, no tiene valor, pero lo que han recibido de Dios es eterno. Este es el evangelio que predicamos. Y llegamos a la pregunta 5, hermano. Es una pregunta, pero tiene dos puntos, ¿verdad? Son dos cosas, divide dos cosas. Dice, ¿cómo podemos rechazar los valores del mundo, ¿verdad? Es una sola pregunta, pero puede pararse ahí. Y luego el segundo dice, pero mostrar amor a personas en el mundo, ¿verdad? Dios ama a las personas, pero no ama lo que practican, ¿verdad? El pecado. Y ahí es donde se puede separar, ¿verdad? Los cristianos necesitan permanecer firmes en su fe para su propio bienestar espiritual, pero también para amarse los unos a los otros, ¿verdad? Si usted está firme en su fe, usted no va a practicar o rechazar a los valores del mundo, ¿verdad? ¿Qué valora el mundo? Valora lo que tiene, ¿verdad? Su carro, su casa, sus posesiones. Aunque se puede enfermar en un minuto y todo eso no le ayuda, ¿verdad? Menciona ricos en la Biblia que gastaron todo su dinero y no se podían sanar, aliviar, ¿verdad? Pero usted puede ir a Dios en oración y Dios le puede sanar si es la decisión de Dios, sí o no, ¿verdad? Tocan de la
pregunta aquí dice, pues, amamos al prójimo, pero no al pecado o las prácticas, ¿verdad? Y la conclusión, hermanos, en la página 28 es la conclusión. Esta lección le va a ayudar si la ponemos en práctica, ¿verdad? Y ahí está la idea central también. Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo, ¿verdad? Esa esperanza que recibimos, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? ¿A dónde va a ir usted a parar, ¿verdad? Cuando partamos? Pues con el Señor, ¿verdad? Esa es la esperanza. Dice, ponlo en práctica. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les recuerda que cuando era niño, ¿verdad? Cuando una persona acepta al Señor, es niño. Hablaba y pensaba y juzgaba como niño, pero ya no lo era, ¿verdad? Debe de crecer, el niño va creciendo, ¿verdad? No se queda niño. El niño pues, lo trae en los brazos, luego comienza a caminar y luego ya ocupa algo más, ¿verdad? Comida más sólida, ya no leche, ¿verdad? Dice, la vida cristiana, y eso está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice, la vida cristiana desarrolla un cambio en la manera de pensar. Usted va pensando diferente, ¿verdad? Como usted va aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, pero no tiene que ver con añadir años, sino con la madurez espiritual, ¿verdad? Puede haber dos personas que aceptaban al Señor al mismo tiempo, ¿verdad? Pero uno ya se desarrolló más que el otro. Se tiene que dejar moldear por el Señor, ¿verdad? Y hay 3 puntos, dice, decide, cambia y habla. El primero es decide. ¿Qué va a decidir? Decide hoy que vas a dedicar una parte de cada día para evaluar tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Lo que tú pensabas antes que estaba bien, ahora si miras la palabra de Dios vas a mirar que está mal. Y para dar un consejo igualmente, ¿verdad? Tu pensamiento, el consejo que vas a dar va a ser a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No un consejo mío, ¿verdad? Por eso cuando predica los pastores, ¿verdad? Dice, abre tu Biblia, ¿verdad? Para que mires ahí por la predicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dice, cambia. Decide que vas a descartar, que vas a desechar, ¿verdad? Las ideas y creencias que no pueden ser conciliadas con la fe en Jesús, ¿verdad? Que no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquella palabra que se hizo carne, ¿verdad? Que lo deseches. 3, dice, habla. Expresa pensamientos sanos con tu familia. Dice, comienza en el centro y luego se comienza a separar, ¿verdad? Con tu familia y luego se va a nuestro trabajo y con tus amistades se va retirando, ¿verdad? Y espera que ellos noten el cambio, creando oportunidades para presentar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y hay con personas que no se puede hablar. Eso dice que en vez de usted se calla y dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Con sus hechos usted, pero venza con el bien al mal, ¿verdad? Pero que no tenga ese cambio, ¿verdad? Si no va a ser como los detectives, ¿verdad? Que un detective a la secreta, ¿verdad? Cuando dicen que usted es cristiano y no, la gente ni sabe a su alrededor que es cristiano la persona, ¿verdad? Ni con sus hechos, ni con sus palabras, ni con nada, ¿verdad? Que tengamos cuidado en eso, ¿no? Y en la conclusión, hermanos, esto es sumamente importante. Dice, recuerda, el creyente en Cristo es una criatura nueva, con nuevos valores y también un nuevo vocabulario, ¿verdad? Nuestros valores y su manera de hablar, ¿verdad? El cristiano crece en el conocimiento y razonamiento de la mente de Cristo, y esto se refleja en su manera de pensar. ¿Cómo pensamos? Cierto pastor, ¿verdad? Cuando usted le quería decir algo, decía, si va a decir un chisme, si me va a hablar de Cristo, háblame, ¿verdad? Pero no para mal, ¿verdad? Para hablar de tu prójimo, de tu hermano. Voy a
invitar ya para terminar, a toda persona que nos escucha en medio de la internet o así, si alguien no ha aceptado al Señor, y no tiene esa esperanza, y de lo que se está tratando estas lecciones sobre la esperanza. ¿A dónde vamos a ir cuando partamos de aquí? Somos peregrinos, ¿verdad? Ya la palabra de nuestro Dios nos lo ha declarado. No pertenecemos aquí, somos peregrinos, ¿verdad? Si alguien no ha depositado su fe en el Señor y no tiene esa seguridad, ¿dónde va a ir, verdad? Si tiene esa duda, ahorita es el momento. Voy a hacer esa oración de profesión de fe de la persona que nunca ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, ¿verdad? En esta mañana yo pido a los hermanos que nos ayuden, y el que nos esté escuchando por medio del internet que no ha aceptado al Señor, lo invito a que haga esta decisión, porque el día de mañana nadie se lo asegura. Solo Dios nos da esa certeza, esa esperanza en su Hijo Jesucristo. Y esta es la oración que voy a hacer en esta mañana. Si me ayudan los hermanos también a orar, y los invito a todo aquel que no ha aceptado al Señor que se quiera hacer esta oración, que la hagan esta mañana. Y dice así, dice: Padre Celestial, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido que me perdones. Ahora acepto la vida eterna que tú me regalas. Gracias por tu amor, tu perdón y la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy decido seguirte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted hizo esa decisión, esa profesión de fe, lo animo a que un pastor, una iglesia, un hermano, para que lo ayude a crecer y usted pueda hacer el otro paso. El otro paso es cuando usted profesa su fe, es lo que ha hecho en esta mañana, y pueda bautizarse. No dejar que pase el tiempo y que el Señor le ayude en medio de las circunstancias, todas las dificultades que esté atravesando. Vamos a orar para terminar así la escuela dominical, y que el Señor les diga. Y los animo a que se queden la página de internet esta mañana, que a continuación vamos a seguir con la predicación, la adoración y luego la predicación en unos minutos a continuación. Vamos a orar para terminar la escuela dominical. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, cada uno de tus hijos, todos los que nos escuchan, Señor, que se hicieron su profesión de fe, Señor, que tú los ayudes, tú los en cualquier situación, Señor, que estén atravesando enfermedad, problemas. Tú conoces, Señor, y todos los que estamos aquí presentes, Señor, que tú nos ayudes, nos bendiga, Señor. Y dice tu palabra, nunca vuelve vacía cuando dejamos que ore en nuestros corazones y la pongamos por obra, y nuestra nueva manera de vivir, porque tú vas a hacer cambios desde adentro hacia afuera, Padre, que así nos ayudes y nos bendigas en cada momento, Padre. Pido por cada uno de los aquí presentes, los que nos escuchan, Padre. En Cristo Jesús te lo pidamos y te damos gracias, Señor. La honra y la gloria para ti. Cristo Jesús. Amén. Amén.